Quien hace bien una paella valenciana sabe hacer cualquier paella. Una taza de aceite de oliva virgen generosa. Lo primero que debéis hacer es nivelar la paella. Luego prendemos fuego en el aro interior a media potencia. Repartimos sal generosamente alrededor del aceite. Cuando el aceite está caliente, sin que humee, echamos la carne, pollo y conejo. Recomiendo que sean ecológicos. Las cantidades os las voy a poner detalladas al final del vídeo. Hay que emplear alrededor de 20 minutos para hacer la carne. A medida que va pasando el tiempo, encontraremos proteína caramelizada junto con grasa, que se ha adherido a la paella. Esto es una buena señal. Quiere decir que luego, cuando se disuelva, aportará muy buen sabor a la paella. En Valencia tenemos una tradición, el higadillo del conejo. Se fríe y antes se lo comía el que mandaba. Hoy se lo come el que lo pilla. O se reparte. Y mientras se hace la carne, os explico la verdura que va en la paella valenciana. Ferraura, bajoqueta y rochet, que son judías verdes valencianas. La alcachofa, cuando es temporada, en invierno. Y bañarla con agua con limón, para que no os quede negra. El buenísimo garrofó. Es una legumbre típica de la Comunidad Valenciana. Es una judía de gran tamaño. Su inclusión en la paella es esencial. Aportan sabor y textura que caracterizan al plato. Para utilizar el garrofó, antes se remoja en agua durante varias horas, normalmente por la noche. Si no estáis en la Comunidad Valenciana, bastantes no encontraréis garrofón. Entonces, algunos supermercados lo venden congelado y también lo podéis adquirir a través de internet. Fijaros en el color de la carne. Es lo que en Valencia llamamos color óxido. Se consigue empleando tiempo. Esos 20 minutos moviendo la carne. Conseguida la carne en su punto, vamos a hacer un espacio en el centro de la paella. Retiramos la carne al exterior donde ya no hay fuego. El aro exterior no está encendido y así se mantiene la carne caliente. Añadimos la verdura. Judía plana, garrofó y alcachofa. La freímos ligeramente. Es importante que no se ponga blanda, que mantenga un punto de crudo. Mezclada carne y verdura, volvemos a abrir un espacio. Vamos a hacer el sofrito. La paella valenciana no lleva ajo y es como lo defiende un purista. Pero en la actualidad muchos añadimos ajo. Sobre el ajo en el aceite echamos una cuchara de pimentón en dulce. El que sea purista no quiere ajo, directamente echa el pimentón. Lo mezclamos durante unos segundos y añadimos el tomate. No hay que demorarse en echar el tomate, porque el pimentón a alta temperatura amarga. También el tomate desglasa la paella, el fondo de la paella. Las manchas que os he enseñado antes, proteína caramelizada. Al deshacerse en la paella aporta mucho sabor. Hay que sofreír hasta que el tomate pierde sus líquidos y nos queda este grumo. Hemos acabado el sofrito. Toca encender el aro de fuego exterior, los dos aros alta potencia. La paella valenciana se hace con el caldo hecho con los propios ingredientes. Vamos a hacer el caldo. Añadimos agua. Pero ahora viene el gran problema. ¿Cuánta agua hay que poner para hacer el caldo? Os lo voy a explicar muy fácil. 2,5 partes de agua por 1 de arroz. Echamos esa cantidad en la paella y luego medimos el nivel a donde llega el agua. Y teniendo ya esa medida, volvemos a echar agua, el 50% de lo que hemos echado antes. Con el fuego fuerte herviremos durante unos 15 minutos. Se hará el caldo. Pasado el tiempo, se vuelve a colocar el palito, ha reducido el caldo y cuando esté a la altura de la marca, ya tenemos la cantidad de caldo que nos hace falta.
Mientras se está haciendo el caldo, se echa una ramita de romero para aromatizar y el azafrán, en hebras o infusionado. El azafrán es fundamental en la paella valenciana porque define su sabor, color y autenticidad. El romero no se mantiene más de 4 minutos en el caldo. Aporta el aroma fresco y amaderado a campo, pero su uso ha de ser moderado para no dominar los sabores más sutiles de la paella. Fijaros qué color tiene el caldo. Y ahora es cuando hay que probar de sal. Esta que estáis viendo está perfecta de sal. Y huele que no se puede explicar. Tenemos el caldo. Echamos el arroz. Se echa en cruz o repartido. Da lo mismo da. Enseguida hay que repartir el arroz por toda la paella. Y sí tiene importancia el grano. Un grano bomba tendréis menos problemas, resiste más las cocciones. Y un grano redondo, un seña, absorbe más caldo, pero hay que ajustarse en los tiempos de cocción. Y esos tiempos son los 5 primeros minutos a fuego fuerte y luego reducimos, bajamos a medio fuego y lo mantenemos 10 minutos más, dependiendo en algo por el calor que tenemos. Esto lo vemos cuando el arroz ha secado y en los 30 últimos segundos subimos el fuego a muy fuerte y tendremos el socarrat. Cortado el fuego, el último truco. Tapamos la paella, la dejamos reposar durante unos 3 minutos y quedará el grano suelto y perfecto. Suscríbete y si te haces miembro, mejor que mejor. Tendrás recetas antes que nadie y algunas solo para ti. Mira este plato, el arroz, qué color tan bonito tiene, ¿eh? Pero daros cuenta de una cosa, hay un caracol. Los caracoles se añaden a la paella valenciana, pero no es obligatorio, solo a quienes les gustan. Y si ponéis caracoles, tenéis que ponerlos cuando se hace el caldo, antes de añadir el romero y el azafrán, limpios y cocidos previamente. Paella valenciana, el origen de todas las paellas. Y con esta imagen de la albufera os dejo los ingredientes. La primera receta de paella valenciana está escrita por Vicente Patuel en 1840 y tiene diferencias con las versiones actuales. Las preguntas en los comentarios. Que tengáis un feliz día.